Bueno, entonces vamos a ver ondas electromagnéticas. Realmente esto está muy relacionado con óptica ondulatoria. De hecho, es en un curso de universidad de óptica. Óptica ondulatoria se ve como tema dentro de ondas electromagnéticas. Básicamente en la Olimpiada lo que se llega a ver de óptica ondulatoria es difracción e interferencia, porque pues son un mismo fenómeno, salvo que uno se da con dos fuentes y otro se da con muchas fuentecitas. Y polarización. Eso se llega a ver como parte también pues de óptica ondulatoria, pero en realidad les digo, es que en realidad es una sola cosa, ¿no? Cuando vieron ondas conmigo, pues se acordarán que la interferencia y difracción surgía como consecuencia de superponer ondas. Por eso es que es un mismo tema. Entonces, si Rodrigo ya va a ver difracción con ustedes, pues conmigo van a ver el resto de temas. Se supone él me dijo que también quería hablar un poquito de polarización, pero bueno, también yo lo voy a mencionar, ¿no? Es bueno que se repitan los temas para reforzar un poco. Y además, como son dos personas distintas los que los dan, pues hasta lo entienden más porque son dos explicaciones distintas de un mismo tema. Bueno, entonces, conmigo vamos a ver un poquito de la descripción cualitativa. Vamos a describir las ondas, pero no voy a demostrarlos, solo voy a platicarlo un poquito. Descripción cualitativa. Después, pues sí vamos a hablar un poquito de polarización. Luego vamos a hablar de densidad de energía. También vamos a hablar de intensidad. Y otros. Y aquí pues vamos a hablar de algo que se llama vector de Poynting. Uy, ni sé cómo se escribe. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama vector de Poynting aquí. Y por último, me gustaría ver con ustedes algo que se llaman ecuaciones de Fresnel. Que pues a lo mejor una descripción cualitativa de este problema sí puede venir en el temario. La verdad no sé exactamente cuál es el temario, se las debo. Pero si en el temario solo viene una descripción cualitativa de este fenómeno, seguramente sí puede venir, todas las ecuacioncitas y todos los resultados sí pueden llegar a venir como problema de una internacional. Creo que sí lo hay. No sé, la verdad, no les voy a contar mentiras. El chiste es que vamos a ver estos 4 temas. Ahorita me voy a centrar en esta descripción cualitativa. Va a haber les voy a mandar otro videito de donde se habla de polarización, otro de densidad de energía e intensidad y otro de las ecuaciones de Fresnel. Bueno, ahorita les digo, nomás vamos a hacer una descripción cualitativa. Y vamos a platicar un poquito de por qué se pueden dar las ondas electromagnéticas. Cuando vimos ondas, no sé si se acuerdan que, pues sí, dimos una descripción cualitativa de que sería una onda mecánica y vimos que tenía que cumplir algo matemáticamente. Además de esta descripción cualitativa que hicimos de una onda mecánica, ojo, eso solo es de una onda mecánica. Además, vimos que tenía que cumplir algo. ¿Alguien se acuerda que vimos que tenía que cumplir? Matemáticamente hablando. No. La verdad, no. Ok. Bueno, vimos que
tenía que cumplir lo que se llama ecuación de onda. Bueno, la ecuación de onda se escribe de la siguiente forma. El laplaciano de la función tiene que ser igual a menos 1 entre c cuadrada por la segunda parcial. Ah, no, era sin el menos. Ahí disculpe. Por la segunda parcial de la función respecto del tiempo. Sí, ya se acordaron de eso. Sí. Ok, entonces, en principio le vamos a llamar onda a lo que cumpla eso de ahí. Pues resulta ser que los campos eléctricos y magnéticos cumplen esto. Bueno, nomás un paréntesis, el laplaciano, por si no se acuerdan, es la segunda derivada respecto a x más la segunda derivada respecto a y más la segunda derivada respecto a z. Bueno, esto es el laplaciano en coordenadas cartesianas. Ya hemos hablado de que en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, pues el laplaciano tiene distinta forma, ¿no? Así como el laplaciano, así como el gradiente tiene distinta forma. A ver, espérenme tantito. Ok, listo. Bueno, entonces, solo era un recordatorio de que es el laplaciano. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, esta c es la velocidad de propagación. Entonces, resulta que para ondas electromagnéticas, para los campos eléctricos y magnéticos, cumplen la misma ecuación diferencial. Bueno, eso por parte del campo eléctrico y el campo magnético también lo cumple. Bueno, si se fijan acá, esto era una función escalar, por ejemplo, la presión. Incluso la temperatura puede ser una onda. Pero en este caso son vectores. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que componente por componente se cumple esta ecuación diferencial. Se cumple en la componente X, en la componente Y y en la componente Z. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿y cómo se llega a este resultado? Ojo, esto es en el vacío. Aquí sí le voy a poner en el vacío. Bueno, no, se acordarán ustedes de las ecuaciones de Maxwell, que una es que la divergencia del campo tiene que ser igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Pero si estoy en el vacío, pues la densidad de carga es 0. No sé, déjenme si lo anoto. Esto es 0 en el vacío. La otra ecuación de Maxwell es que el rotacional del campo eléctrico tiene que ser igual a menos la parcial respecto del tiempo del campo magnético. Esa es la otra ecuación de Maxwell. Otra ecuación de Maxwell es que la divergencia del campo magnético es 0. Y la otra ecuación de Maxwell es que el rotacional del campo magnético tiene que ser igual a mu0 por la densidad de corriente más mu0 epsilon 0 por la parcial respecto del tiempo del campo eléctrico. Pero bueno, en el vacío, J, la corriente es 0 porque no tengo
Si no tengo cargas, pues menos voy a tener corrientes en el vacío, ¿no? Recuerden que corrientes son cargas en movimiento. Entonces, esto de aquí tendría que ser igual a mu0, epsilon 0, la parcial respecto del tiempo del campo eléctrico. Entonces, en el vacío tengo estas 4 ecuaciones de Maxwell. Y luego sucede algo interesante. Resulta que en el vacío, estas ecuaciones de Maxwell cumplen las ecuaciones de onda de arriba. Ya se los dejo de ejercicio. Esto es un ejercicio ya para que cada quien lo haga. A lo mejor ya lo han hecho, a lo mejor no. Digo, es una talachita algo interesante. No es muy larga, por eso es talachita. Y es lo que tienen que hacer para encontrar que es una ecuación de onda es sacar el rotacional del rotacional del campo eléctrico. Hay una identidad que es parecida al doble producto vectorial, el famoso backup. Hay una identidad parecida, pero para los rotacionales. Bueno, calculan eso y utilizando esta ecuación de aquí, pues aquí tendrían el rotacional de menos la parcial respecto del tiempo del campo magnético. Un rotacional, pues son derivadas parciales en la posición, ¿no? Y pues el tiempo no es posición, al menos no en el contexto clásico. Entonces, como son distintas variables, bueno, para empezar, el menos sale del rotacional, ¿no? También habíamos visto que cuando ustedes tienen, digamos, si están derivando parcialmente respecto a X y luego respecto a Y, pues es lo mismo que derivar parcialmente respecto a Y y luego respecto a X. Si las funciones son bonitas. Sí, eso a lo mejor ya lo han visto en termo con Eleazar y de todos modos cuando vimos electro al inicio también se los llegué a mencionar. Entonces aquí el asunto es que como el rotacional solo son derivadas parciales respecto a la posición, pues digamos conmutan, se intercambian con la derivada respecto al tiempo. Entonces aquí me quedaría el rotacional de B. Entonces aquí van a utilizar una identidad muy bonita y luego de este lado van a utilizar, bueno, cuando utilicen la identidad van a llegar a utilizar esto. Y del lado derecho, esta parte de aquí, pues van a tener que sustituir esto de aquí. Y listo. Así de rápido se obtienen las ecuaciones. Bueno, se obtiene que los campos eléctricos y magnéticos cumplen la ecuación de onda. Entonces, si hacen lo que yo les digo, este ejercicio de ver que cumple, bueno, de nomás hacer esta talachita rápida, efectivamente lo que van a llegar es que el laplaciano del campo eléctrico es igual a una constante, voy a dejar aquí un espacio vacío, por la segunda parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. Yo sé que esto debería ser 1 entre la velocidad de propagación al cuadrado. Pero lo que me queda es mu0 y epsilon 0. Esto lo único que quiere decir es que c al cuadrado, la velocidad de propagación de una onda electromagnética, tiene que ser 1 entre mu0, epsilon 0. ¿Sale? Si ustedes sustituyen esto en la calculadora, resulta que les da la velocidad de la luz. Háganlo, los invito a que lo hagan. Saquen. O sea, c va a ser 1 entre la raíz. Más déjenme mejor lo escribo de esa forma. Sería la raíz de mu0 por epsilon 0. Se hacen este calculito, pues ya rápido van a ver qué es la velocidad de la luz.
que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, o bien que la luz es una onda electromagnética también, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esto tiene consecuencias muy importantes, como la relatividad, puesto que, si se fijan, a diferencia de las ondas mecánicas, que sí importaba dónde yo estaba parado, o sea, importaba mi sistema de referencia, porque en la descripción de ondas mecánicas afirmábamos que existía un sistema de referencia en el cual la onda se podía ver quietecita, ¿no? O sea, que si yo me muevo con cierta velocidad, y resultaba que esa velocidad tenía que ser la velocidad de propagación, si yo me movía con cierta velocidad, igual a la velocidad de propagación, en la misma dirección en la que se propaga la onda, entonces, pues yo veía en realidad que no era una onda, sino que era una figurita que estaba quieta. Bueno, eso lo que quiere decir es que incluso la velocidad de la onda, pues, varía según mi sistema de referencia. Incluso creo que sí lo llegamos a comentar, que por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es cerca de 340, 345 metros sobre segundo. Esa velocidad es en el sistema de referencia en el que puedo decir que el aire está en reposo. O sea, hay un sistema de referencia en el que, digamos, si estoy en una habitación, el centro de masa del aire, si yo me paro ahí, en ese sistema de referencia, el centro de masa está en reposo. Ok, en ese sistema de referencia en el que puedo considerar que todo el aire está más o menos en reposo, es donde estoy midiendo esa velocidad de propagación. Pero si se fijan aquí, pues no depende del sistema de referencia. O sea, en cualquier sistema de referencia que ustedes se monten, mu0 vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro entre ampere. Y epsilon 0 vale 8.854 u 845. No me acuerdo, por ahí. Por 10 a la menos 8, creo. Y las unidades eran Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Bueno, entonces, eso es independientemente del sistema de referencia. Entonces, la consecuencia es que no importa qué velocidad yo me mueva, una onda electromagnética siempre se mueve con la misma velocidad. Siempre. Bueno, y de ahí sale la relatividad, ¿no? Bueno, no nos vamos ahorita a meter mucho en eso, pero porque pues ya vieron relatividad. Solo era un comentario. Deben llegar a esa ecuación de onda y pues una consecuencia es la relatividad. Muy bien. Entonces, si ustedes hubieran hecho este procedimiento, por ejemplo, o sea, calcular el rotacional del rotacional, pero ahora en lugar del campo eléctrico, el campo magnético, háganlo. Deberían de llegar a lo mismo, pero para el campo magnético. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético siguen una ecuación de onda en el vacío. Y bueno, ya después de que se encontró esto, que fue, creo, Maxwell, unos años después, Hertz vio que efectivamente existían las ondas electromagnéticas. O sea, esto lo único que quiere decir es que los campos eléctricos y magnéticos en el vacío siguen ondas electromagnéticas. Siguen la ecuación de una onda, perdón. No me dice que existan, solo que pues, las ecuaciones de Maxwell me dicen que los campos siguen unas ecuaciones de onda. Hasta ahí. Ya después Hertz demostró experimentalmente que sí existía. Pero bueno. Ahora, por convención se suele tomar como referencia el campo eléctrico. Este de aquí. ¿Por qué? Bueno, en el sistema internacional, bueno, se los platico rápido. Va a resultar que en una onda electromagnética, ahorita vamos a entrar con más detalle en esto, pero una onda electromagnética cumple que
que la magnitud del campo eléctrico, por eso ya no le pongo flechita, es igual a C por la magnitud del campo magnético. Entonces, pues se suele tomar por convención dejarme guiar por el campo eléctrico y olvidarme del magnético. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil medir el campo eléctrico. Fíjense bien que C vale 3 por 10 a la 8. O sea, lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico es de 8 órdenes de magnitud mayor que el campo. El campo eléctrico es 8 órdenes de magnitud mayor que el campo magnético. Por ejemplo, si el campo eléctrico valiera 3 newtons sobre coulomb, pues entonces el campo magnético tiene que valer 1 por 10 a la menos 8 teslas. Se dan cuenta, eso es un campo magnético exageradamente pequeño. Ni el campo magnético de la Tierra es tan pequeño, y eso que el campo magnético de la Tierra es muy pequeño. Si mal no recuerdo, es cerca del orden de por 10 a la menos 4 el campo magnético de la Tierra. Entonces, si se fijan, pues sí, efectivamente es muy pequeño el campo magnético de una onda electromagnética. Entonces, medir el campo magnético, pues es muy difícil, por eso es que se mide el campo eléctrico y por eso, para toda la descripción de ondas, nos vamos a enfocar en el campo eléctrico. Bueno, entonces esto es una relación importante. En una onda electromagnética, que voy a encerrar, en una onda electromagnética, la magnitud del campo y la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético difieren por la velocidad de la luz. Bueno, ¿y cómo se ven estas ondas? Tomemos una onda monocromática. ¿Qué es una onda monocromática? Uy, perdón. Una onda monocromática es una onda de una única frecuencia. Onda monocromática. O sea, es una onda donde la frecuencia no varía. La frecuencia es constante. O bien puedo decir que omega es constante porque omega es 2pi por la frecuencia. Frecuencia angular y la frecuencia normalita que ustedes conocen. Ciclos por segundo. Eso es una onda monocromática. Como C es constante, bueno, esto es importante. Aquí tenemos que recordar todo lo que ya vimos de ondas. Como C es la velocidad de propagación, pues resulta que la longitud de onda lambda multiplicada por la frecuencia f, a veces lo representan con la letra nu, que es como una V puntiagudita y curviada. A mí me gusta esa notación, pero como en el pizarrón en línea no soy muy bueno escribiendo, pues lo voy a poner F. Bueno, entonces se debe cumplir esto, que la longitud de onda multiplicada por la frecuencia tiene que ser la velocidad de propagación. O bien, la otra forma de escribirlo es que omega entre el número de onda tiene que ser igual a la velocidad de propagación. Recuerden que K, el número de onda, es 2pi entre lambda. Y en realidad es un vector y esta es la magnitud del vector. Bueno, entonces, y bueno, el vector como tal, el vector K, el vector número de onda, apunta en la dirección en la que la onda se propaga. Sí, eso recuerden. La magnitud es 2pi entre lambda y apunta ese vector en la dirección en la que la onda se propaga. Y una onda monocromática no solo es, bueno, una onda monocromática, perdón, sí solo es que la frecuencia sea constante, pero además existe algo que se llama onda plana. Aquí le voy a poner casi como subtítulo, voy a poner en azul. Una onda plana
Pues además de que es bueno, no necesariamente, pero una onda plana lo que cumple es lo siguiente. El campo eléctrico se debe de ver como una amplitud que le voy a llamar E0. Bueno, E0 vector, porque recuerden que el campo eléctrico es un vector. Entonces, es una amplitud en forma de vector por el coseno de K producto punto R menos omega t. Hay lugares donde lo van a encontrar como omega t menos K producto punto R. Pues es lo mismo, ¿no? Porque el coseno es una función par. Y pues en general da igual, no importa tanto. Y bueno, aquí en realidad, ustedes, si se acuerdan de lo que vimos de ondas, aquí debía aparecer una fase phi. Eso lo único que quiere decir es, me dice para R igual a 0 y T igual a 0, que a lo mejor el campo eléctrico no era 0. O sea, R igual a 0 sería el origen de coordenadas. T igual a 0, el momento en el que empecé a medir las cosas. Entonces, si justo cuando empecé a medir sí, justo en el origen de coordenadas, cuando comencé a medir el campo eléctrico no era 0, bueno, eso queda codificado en esa fase phi. Bueno, esto sería una onda plana con una cierta polarización. Pero bueno, ahorita no me voy a enfocar mucho en eso. Esto aquí nomás voy a poner entre paréntesis que sepan que tiene una polarización lineal. Ahorita, bueno, cuando veamos polarización, que es la siguiente parte de esta clase, vamos a entender por qué tiene una polarización lineal. Bueno, entonces básicamente lo que estoy diciendo es que no está oscilando una magnitud, por ejemplo, la presión de que aumenta, disminuye, sino que lo que está oscilando es un vector. Es decir, algo de este estilo. Si yo aquí pusiera una línea horizontal, que sea mi referencia, digamos que esta línea quiere decir que el campo eléctrico es 0. Entonces, y yo aquí dibujo el campo eléctrico. Uy, perdón. Algo así como una función seno o coseno. Y en el eje horizontal tengo yo la posición. En el eje vertical tendría el campo eléctrico. Aquí la posición puede ser X o la magnitud R, no importa. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en el origen, a un tiempo determinado, a un tiempo fijo t, a un tiempo t, aquí el campo eléctrico apunta para acá, aquí es un poco más grande, aquí es máximo, empieza a disminuir, pero sigue apuntando hacia arriba, ahora apunta hacia abajo, empieza a disminuir y ahora apunta hacia arriba. A un tiempo fijo, así se ve la imagen en el espacio, ¿no? Que va oscilando en el espacio el campo eléctrico. Si además ustedes dejan que el tiempo avance, pues van a ver como si esto se moviera, ¿no? O sea, esta misma imagen moverse hacia la derecha. Pues algo muy parecido a lo que ya habíamos visto de ondas mecánicas, salvo que les digo, no importa qué sistema de referencia separen, la onda electromagnética siempre se mueve con la misma velocidad, siempre. Bueno, entonces, en esa dirección, bueno, esto lo que quiere decir es que el campo eléctrico va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Les repito, esto es que tenga una polarización lineal.
¿Por qué se le dice polarización lineal? Pues si se fijan, el campo eléctrico solo está oscilando en la dirección vertical. Pudiera oscilar en otras direcciones, pero aquí yo estoy forzando, entre comillas, a que el campo eléctrico oscile en una línea. Por eso se le llama polarización lineal. Y luego, supongamos que yo quiero graficar también el campo magnético, pues nomás para saber qué onda, ¿no? ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, entonces, dibujemos aquí el campo magnético. El campo magnético se vería de la siguiente forma. Aquí sube más. Híjole. Viene aquí el campo magnético, llega a su máximo y luego cambia de dirección, y así. Entonces, justo cuando el campo eléctrico es cero, también el magnético es cero. Justo cuando el eléctrico llega a su máximo, también el magnético llega a su máximo. Digamos, en este caso, en la horizontal, pero como que saliendo y entrando de la página, está oscilando el campo magnético. Qué feo dibujo. A ver, déjenme ver si encuentro una imagen para que quede medio claro cómo es. Profe, es como si estuvieran desfasados pi medios. No, no están desfasados pi medios. Siempre te digo, donde el campo magnético es cero, el campo eléctrico también. Donde el campo magnético tiene un máximo, el campo eléctrico también. No están desfasados. Te digo, ahí es que soy muy malo dibujando, pero el campo magnético está oscilando, como que entrando y saliendo de la pantalla, y el campo eléctrico está oscilando arriba y abajo. Está como en el Z, ¿no? Ajá, exactamente. En otro eje, pues. Ujú. Mm. Mira, aquí tengo, Oye, ya. a ver, aquí encontré una imagen mejorcita. Déjenme les comparto esa imagen. Ok. Así, mira. Por ejemplo, aquí pueden ver que el campo eléctrico está oscilando arriba y abajo, el magnético de manera horizontal. Y pues les digo, cuando uno es máximo, el otro también. Cuando uno es cero, el otro también. Ahí se ve más claro. Sí, po. O sea, ahí disculpen que no sepa dibujar. Bueno, entonces, ahí hay unas imagencitas para que quede más claro. Volvamos al pizarrón. Ok. Muy bien. Entonces, ya que quedó claro que no sé dibujar, les digo, en este caso, si el campo eléctrico se ve con esta polarización lineal, el campo magnético tendría la siguiente polarización. También un vector B0 coseno de K.R menos omega t más una fase phi. Se vería exactamente de la misma forma. Y además yo sé cómo cómo se relacionan estas magnitudes. La magnitud de la amplitud tiene que ser igual a 1 entre c por la magnitud de la amplitud del campo eléctrico. Por esa relación que vimos arriba. Bueno, aquí se va a cumplir otra relación muy, muy interesante. Y es la siguiente.
El campo eléctrico va a ser, como bueno, ya vieron las imágenes, campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Siempre. Dicho de otra forma, campo eléctrico producto punto del magnético es cero. En una onda monocromática, lineal, polarizada linealmente. Eso es importante, ¿eh? O bien, dicho de otra forma, el campo eléctrico, producto cruz, el campo magnético, es igual a, bueno, la magnitud, ¿cómo lo escribo mejor? Bueno, sí, dejémoslo así. Esto sería igual a C por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado multiplicada por el vector K, que es en la dirección en la que se propaga, es el vector número de onda. Bueno, aquí solo quiero sacar la dirección, entonces voy a ponerlo de forma unitaria, ¿no? La magnitud del campo eléctrico E por la magnitud del campo eléctrico B, pero pues yo ya sé que tienen la misma magnitud salvo la velocidad de la luz. Entonces por eso le puse C por E al cuadrado. Y la dirección en la que va este vector es en la dirección en la que se propaga, ¿cómo se llama? En la que se propaga la onda. O bien, dicho de otra forma, esto sería igual, bueno, C, yo sé que es omega entre K. Entonces con esta K de abajo sería K al cuadrado por el vector número de onda por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que si ustedes hacen el producto cruz de campo eléctrico y magnético, el vector resultante apunta en la dirección de propagación. Eso es importantísimo, porque esto lo vamos a retomar más adelante, cuando veamos intensidad. Pero recuerden eso, el producto cruz de eléctrico con magnético me da un vector que apunta en la dirección de propagación. Es decir, si ustedes ven esta imagen, medio fea, lo que estoy diciendo es que hacia dónde está apuntando hacia dónde apunta el vector de propagación K. ¿Alguien me puede decir? Es hacia acá, pero a la derecha o a la izquierda. ¿Hacia acá o hacia acá? Hagan el producto cruz, campo eléctrico, La que es derecha, ¿no? Exactamente. La derecha. Hacia acá apunta el vector número de onda. Ok, entonces recuerden, esto siempre es importante que recuerden, el campo eléctrico es perpendicular al magnético. El producto cruz, pues obviamente me tiene que dar un vector que apunte en la dirección de propagación. Y bueno, las magnitudes están relacionadas por C, por la rapidez de la luz. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice? Si la onda se propaga en el eje Z, o si esto de aquí fuera el eje Z, el campo eléctrico estaría oscilando en el eje X y el campo magnético estaría oscilando en el eje Y. El eje X sería el perpendicular, este de aquí es el eje X, este de acá es el eje Y y este de acá es el eje Z. Entonces, pudiera yo escribir lo siguiente. Para este caso particular, lo voy a poner por lo mismo en negro, todo lo demás lo he escrito en rojo o en azul. Para este caso particular, que yo ya dije cómo es mi sistema de coordenadas, pues el campo eléctrico sería E0
por I unitario por el coseno de KZ, porque si se fijan solo se propaga en el eje Z, menos omega t más alguna fase phi. Les digo, si ustedes quieren escribir omega t menos KZ, adelante, no pasa nada. De hecho, seguramente si vieron relatividad y vieron ondas en relatividad, cuando definieron el cuadrivector número de onda, lo utilizaron de esa forma, omega t menos KZ. Bueno, el campo magnético tendría que ser C por E0. Aquí pondría el vector unitario J. Y esto igual, bueno, perdón, multiplicado por el coseno de KZ menos omega t, o sea, alguna fase phi. Bueno, incluso otra relación que ustedes pueden encontrar, todas estas relaciones son importantes. Otra relación que ustedes pueden encontrar es que al vector de propagación, al vector número de onda, si le hacen producto cruz el campo eléctrico, Profe, ¿qué pasó? ¿cómo se llama? En la ecuación del vector del campo magnético y en la del producto Cruz, ¿no debería ser más bien 1 entre C? Creo. Ah, cierto, cierto, cierto. Gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces, esto tiene que ser igual a omega multiplicado por B. O sea, otra forma de traducir todo esto es de esta forma. Son múltiples formas de escribir lo mismo. Entonces, voy a encerrarlo. Voy a encerrar todo esto en un recuadro porque es muy importante. Profe, ¿Qué pasó? ¿no debería de igual ser 1 entre C para el producto Cruz de las magnitudes? Cierto, gracias. Estoy aquí, ¿no? Ok. 1 entre... Uy, ¿qué estoy haciendo? Gracias, ¿eh? Sí, se me fue la onda. 1 entre C. Y bueno, eso lo que queda es... Pues me queda al revés. Entonces esto sería... Entonces aquí me quedaría 1 entre omega. Tienes razón. Bueno, entonces, bueno, de todos modos, nomás cambia la constante, ¿no? Muy bien. Bueno, les digo todo Acá esto. abajo donde queda en el coseno, que queda como KZ, am, ahí se supone que es el producto punto del vector K y el vector R, ¿no? Así es. Pero aquí no entendí bien, o sea, habría como alguna situación en la misma dirección o R como Ah, caray, ay, te trabaste un poquito, ¿me lo repites? que habría como alguna situación en la que R y K no apuntan en la misma dirección o Pues no, pues, si te fijas, aquí lo que estoy diciendo, o sea, cuando yo elegí este sistema de coordenadas, este de aquí, yo inmediatamente lo que dije fue, el vector de onda K es su magnitud, 2pi entre lambda, por z unitario. Aquí en lugar de utilizar, sí, en lugar de utilizar IJK, voy a utilizar X, Y, Z, ¿no? Para no confundirnos con los vectores unitarios. Este sería X unitario, Y unitario. Inmediatamente dije,
K, el vector número de onda es 2pi entre lambda por z unitario. Si tú haces producto puntos, o sea, si tú calculas K producto punto R, te queda la magnitud de K multiplicado por Z producto punto R. ¿Qué es eso? Pues es simplemente la componente en Z de la posición, ¿no? Esto de aquí es la componente Z de la posición. ¿Estás de acuerdo? Ok, como que eso es como que lo que me confunde. La posición, ¿cómo está definido o desde qué punto? O sea, porque no sé si R también está definido como la dirección en la que se propaga la onda o... No, R es la posición, alguna posición en el espacio. O sea, aquí está mi origen de coordenadas. R puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser... Por eso no fue muy buena idea dibujar los vectores en lugar de, ¿cómo se dice?, de los ejes. Pero mira, o sea, yo lo que estoy diciendo es que en todos estos puntitos, el campo eléctrico apunta hacia arriba y el magnético apunta hacia acá. En todos. En todos esos puntitos, el campo eléctrico y magnético valen lo mismo. De hecho, justo por eso se llama frente de onda plano u onda plana, porque me estoy tomando un plano perpendicular a la dirección de propagación y en todo ese plano, en cada puntito de ese plano, el campo eléctrico y el campo magnético valen lo mismo, en todo el plano. Entonces, si yo Ok, me ok. tomo, por ejemplo, Entonces R solo está definido en ese plano, pues. R Por es la, ejemplo, R es la posición ajá, de un puntito donde yo quiero saber el campo eléctrico y magnético. ok, ok. Y pues yo me tomé este sistema de coordenadas, ¿no? Ya, ya. Es decir, aquí déjenme, trato de dibujar algo para ver, a ver si se entiende. Si yo aquí tengo el eje X, acá tengo el eje y acá tengo el eje Z. Y luego yo aquí dibujo un plano perpendicular al eje Z. A ver si me sale. Supongamos que este es un plano perpendicular al eje Z. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico, en cualquier puntito, por ejemplo, este de aquí, el campo eléctrico apunta hacia acá y el campo magnético apunta hacia acá. Lo mismo, si yo me paro aquí, el campo eléctrico apunta hacia acá, el magnético apunta hacia acá, y en todo momento tienen la misma magnitud. Si se fijan, todos estos puntitos cumplen esta condición. K, que es el vector de número de onda, producto punto R, es constante. Todos lo cumplen. ¿Por qué todos lo cumplen? Bueno, si K cumple esto de aquí arriba, este producto punto es K, Z unitario producto punto R, pues esto es nada más ni nada menos que la componente Z de la posición. Es decir, si yo tomo que el número de onda es constante, estoy diciendo que Z es constante. O sea, esos son todos los puntos con el mismo valor de Z. Por ejemplo, Z igual a 2 metros. Todo me forma un plano y es ese plano que dibujé en rojo. Más o menos. ¿O los confundí más? Sí, ya, ya. Entonces, por ejemplo, si yo como quisiera analizar como que el típico dibujo en 2D que vendría siendo como nada más X y Z, en donde eh, enfrente hay como una pantalla en donde se ve nada más el eje X, pues entonces ahí nada más sería mover R a lo largo
de ese eje X. Bueno, X aquí en el dibujo este. Sí. Para saber cuál sería el plano a lo largo de toda la pantalla, ¿no? Ujú. Ya, ya. Ok, gracias. No hay nada. Bueno, entonces, por eso a esto también se le llama onda plana, porque son los planos donde el campo eléctrico y magnético valen lo mismo, pues son, pues eso, planos. O sea, si yo digo, me tomo un valor fijo del campo eléctrico y magnético, me van a dar planos. Y en todos esos planos, el campo eléctrico y magnético tienen la misma dirección y apuntan a donde mismo. Entonces, pues esta imagen de aquí, pues si se fijan, no es muy adecuada. Porque en realidad eso, pónganlo en cualquier punto del espacio y esos son los... O sea, esa imagen que tengo aquí, bárranla, entre comillas, por todo el eje X, luego por todo el eje Y eso sería la imagen más correcta de cómo es la onda. Sí, o sea, suena muy loco, lo sé, pero pues en realidad es por eso se llama onda plana, ¿no? Porque estoy diciendo que en todo un plano, el campo eléctrico y magnético tienen el mismo valor. Y bueno, se llama monocromática porque la frecuencia es la misma y se le llama de polarización lineal porque solo el campo eléctrico oscila en el eje X. Entonces, en cualquier punto del plano, el campo eléctrico solo se apunta en el eje X, nada más. Bueno, entonces, pues espero no haberlos asustado mucho. Digamos que esta es la descripción, entre comillas, cualitativa de los campos. Ya yo creo, les digo, yo creo que ya mañana les mando unos videitos respecto a la polarización, que no me va a tomar mucho porque se supone que también lo van a ver con Rodrigo. Y también les mando estos videos de densidad de energía, intensidad y pues esto que se llaman las ecuaciones de Frey. Entonces hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Voy a terminar la grabación.